to our next session. I do want to make note that this panel will be held entirely in Spanish, so I do encourage those of you interested to select the interpretation tab at the bottom of your Zoom page and click over to your preferred language. Now, our moderator for this next session is my office neighbor and good friend, Dr. Cristina Rodriguez Acosta. She is the Assistant Director for Institutional Relations at the Jack D. Gordon Institute for Public Policy at FIU, where she is responsible for the Institute's executive and professional education programs and of its institutional relations with organizations, universities, research centers across Latin America and the Caribbean. She has been a researcher at the Organization of American States Unit for the Promotion of Democracy and at the Inter-American Dialogue in Washington, D.C. Doctora, I turn it to you. Thank you, Randy. Muchas gracias, vecino de oficina. Muy buenas tardes a todos y gracias por seguir acompañándonos en esta sesión y en este día donde hemos discutido temas tan interesantes y tan importantes. Voy a primero presentar a los miembros del panel, a quien quiero agradecerles por acompañarnos en esta tarde de hoy. Voy a empezar con la doctora Paola Vega Castillo. Es ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. La doctora Vega Castillo tuvo una licenciatura en Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, tiene una maestría en Microelectrónica, Microsistema, un doctorado también en Microelectrónica en el Instituto de Nanoelectrónica y Electrónica Médica de la misma Universidad de Hamburgo, Alemania. Es catedrática en la Universidad Tecnológica de Costa Rica, y desde el año junio del 2020 es ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Doctora Paola Vega, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros el único caballero panelista de la tarde, el señor Carlos Leonardo, es director nacional de respuesta a incidentes cibernéticos del Centro Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de la Presidencia en República Dominicana, y es también decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad del Caribe. Carlos Leonardo, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también esta tarde la señora Leticia Gamil, que ya viene del sector privado, lidera el equipo de socios regionales de ciberseguridad de Cisco, responsable de la estrategia, posicionamiento y habilitación de la arquitectura y soluciones de ciberseguridad para los socios proveedores de servicios y distribuidores de Cisco, con más de 15 años de experiencia en la industria de la ciberseguridad. Leticia es también la fundadora y presidenta de WOMSI, hablando de diversidad y género, que es el Latin American Women in Cybersecurity, organización enfocada en la tutoría, mentoría y desarrollo de programas especiales para promover carreras en ciberseguridad y aumentar la presencia de profesionales de ciberseguridad en América Latina. Nos acompaña también Juanita Rodríguez Cata, consejera de la Embajada de Colombia en Washington, D.C., es ex viceministra de Economía Digital del Ministerio TIC de Colombia, cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector de las TIC como administradora pública y asesora legal de las empresas privadas. Fue también directora de innovación en la Universidad EAN en Bogotá y directora de ciudades inteligentes para Pro Bogotá también en Bogotá, Colombia. Leticia y Juanita, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos a este panel en la tarde de hoy. Y creo que el panel no pudiera ser más perfecto para cerrar las discusiones de hoy. No sé si nos va a alcanzar una hora, creo que vamos a tener que armar tal vez otro panel de continuación en otro momento. Pero creo que un poco la belleza para mí de este panel es que vamos a hablar un poco de qué está pasando en nuestra América Latina en este tema de crear diversidad, de crear mayor interés en carreras de ciberseguridad. ¿Cómo hacemos eso? Y al mismo tiempo el título del panel, que ya de por sí traducirlo al español nos costó pensarlo, porque estamos hablando de upskilling y reskilling, ¿no? ¿Y qué estamos queriendo decir con esto? Estamos hablando de mejorar las capacidades que ya tiene nuestra fuerza laboral o nuestros estudiantes en temas de ciberseguridad, pero al mismo tiempo estamos queriendo hablar de recrear y reorientar a algunas personas que ya trabajan, que ya tienen una cierta trayectoria profesional, pero que necesitamos reorientarlos para entender qué es la ciberseguridad y cómo trabajar en los temas de ciberseguridad. Entonces, un poco el background, digamos, el marco que va a marcar nuestra discusión, nuestra conversación de hoy. Y quisiera tal vez empezar por dos áreas distintas, ¿no? Porque una cosa es hablar de los estudiantes o de los jóvenes que estamos preparando y que han elegido la carrera de ciberseguridad o carreras de tecnología, y por otro lado estamos hablando de los profesionales
muchas veces de una cierta edad a los que queremos reorientar en sus carreras. Entonces quisiera tal vez empezar por una pregunta al grupo, para ir poniéndonos en tema, que tiene que ver con esto de las competencias, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias necesarias cuando estamos hablando de ciberseguridad? Y quisiera tal vez que me contestaran desde esos dos puntos de vista. Cuando hablamos de las personas jóvenes, de los que saben que tienen un interés por este tipo de carreras, como dice Brian, mi director, los nativos digitales, los que nacieron con eso, y cómo hacemos con los que no somos nativos digitales, cómo los incentivamos a ellos para orientarse en ese tema. Y quisiera empezar por usted, ministra, por favor, si quiere comenzar con sus comentarios. Sí, muchas gracias. Reciban un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan. Gracias por la invitación. Sí, eso es algo que nos hemos preguntado mucho desde nuestro ministerio. Y creo que la pandemia ha ayudado bastante a que el tema ciberseguridad se haya puesto de moda, porque de repente sabíamos que las tecnologías digitales estaban en muchos aspectos de nuestras vidas, pero ahora de una manera mucho más marcada. Y hemos buscado, digamos, crear conciencia de dos cosas: que la ciberseguridad depende de los usuarios y de las personas especializadas en ciberseguridad. Que el primer punto débil, podríamos decirlo así, son los usuarios si no tienen la adecuada preparación de cómo utilizar desde las cosas que están a su alcance de manera segura las tecnologías digitales. Pero también nos ha servido entonces para motivar a, bueno, por un lado a las personas jóvenes, llamar la atención sobre la necesidad de las carreras de ciberseguridad, temas relacionados con ciberseguridad, también de abrirles un poco los ojos de las nuevas oportunidades que traen las tecnologías digitales, entre estas la ciberseguridad, también de personas que especialmente en tiempos de pandemia se vieron en dificultades laborales, principalmente por estar en campos saturados, y ahora están buscando nuevos nichos que tengan mejores remuneraciones, mayores perspectivas de futuro, que sean más actuales, digamos, a las necesidades que tenemos en este momento. Eso también ha sido, lo hemos podido aprovechar en ese sentido. Y también, por otro lado, un poco en los diferentes niveles educativos, especialmente el universitario, de llamar la atención sobre la necesidad de reforzar este tema y proveer algunas experiencias y conocimientos a los estudiantes, ya sea de grado o de posgrado, sobre el tema de ciberseguridad. Y una cosa muy interesante, que es la siguiente: ¿cuáles son las actitudes que se requieren no solamente los conocimientos, sino qué más necesitamos de estas personas? Bueno, definitivamente, por un lado, tienen que ser personas de mente muy abierta, que sepan cuando es el momento, seguir una disciplina y un protocolo, pero que también tengan mentes abiertas, porque la ciberseguridad nos puede presentar cosas que nunca nadie se ha enfrentado antes. Entonces, ¿cómo me enfrento a una situación que nadie sabe cómo resolver? Tengo que dejar de alguna manera de lado el miedo, ser muy ecuánime y también comprender, y esto es otra cosa, es como un puesto toma de decisión. Uno asume responsabilidades y tiene que responder por las decisiones que tomó, ¿verdad? Entonces, también de alguna manera el manejo del riesgo, manejo digamos, calculado del riesgo, y por otro lado también de aquellas personas que tienen total aversión al riesgo, mejor, ¿verdad? Decirles que se queden ahí tranquilos en sus casas, mejor que dejen este tema para otros, porque definitivamente esto requiere un nivel, digamos, decíamos, de ecuanimidad, como diríamos, cabeza fría, de esa habilidad de poder comunicarse con las demás personas, escuchar, comprender, etcétera, en situaciones extremas, ¿verdad? Donde se ponen a prueba nuestros conocimientos profesionales, y también donde se requiere colaboración de muchas personas. Por poner algunos ejemplos, realmente estamos, como podríamos decir que son como los primeros que están en el frente de batalla, ¿verdad? Cuando hay un tema relacionado con ciberseguridad, y como tal, entonces deben tener esas actitudes de colaboración, buena comunicación, y sobre todo eso, no temer a enfrentarse a eso, pero también ser suficientemente asertivos para tomar decisiones y escuchar también las opiniones de otros para construir podríamos decir, construir una respuesta pues óptima, de acuerdo con las circunstancias que se presenten en el momento.
Gracias, ministra. Voy a ir a Leticia, si quieres. Gracias, Cristina, y gracias a todos por la invitación de Reset. Estoy súper de acuerdo. Me gustaría también tocar en algunos puntos, porque efectivamente, contestando tu pregunta, yo soy un producto exactamente del cambio de profesión durante mi carrera. Mientras que yo tengo 15 años en ciberseguridad, no me gradué en nada técnico que tiene relación a la ciberseguridad. Me gradué en hotelería. Entonces, para los que están acá escuchando, sí se puede cambiar de hotelería para la ciberseguridad. Y yo les voy a decir algunos puntos para que también se pueda entender todo el tema de la oportunidad que nosotros tenemos en nuestro segmento. Pero en primer lugar, yo creo que también hay que tener un cambio de toda la imagen de la ciberseguridad. Y para los que están escuchando acá, pueden hacer la experiencia en paralelo a escucharem essa charla. Se ustedes vão a Google e ponem ciberseguridade, cybersecurity, miren a primeira imagem de um ser humano e a ciberseguridade. A primeira imagem é um homem de capuz por detrás de en una sala escura, por detrás de un computador. Essa é a imagem, essa é a primeira imagem. Eu hago isso como a cada semana para poder evaluar que isso não se cambiou. Então, quando nós estamos falando e querendo incentivar a mais estudantes para ingressarem na carreira de ciberseguridade, quizá essa imagem pode ser atrativa solamente para um grupo de estudantes. Mas se eu sou uma jovem diversa, que eu quero estar em contato com muitas pessoas, essa imagem nada tem para atrair a mais jovens à profissão. Segundo a S Square, temos um gap de ciberseguridade, de profissionais em ciberseguridade de 527.000 pessoas profissionais em Latinoamérica. Essas são cifras do ano passado. Temos uma pequena deficiência em cifras para poder quantificar exatamente desse gap, quanto representa também a quantidade de mulheres em ciberseguridade por Latinoamérica, mas quando hacemos a associação da imagem da ciberseguridade com esse gap e a puente que nós necessitamos, não vamos a poder também completar esse gap somente com 50% da população, mostrando que a ciberseguridade é um trabalho de homens. Vamos a necessitar cerrar esse gap, mostrando mulheres como nós acá que trabalhamos nesse segmento, como as mais de 2.000 membros e voluntários que nós temos em OMSI, para poder construir uma imagem da ciberseguridade que não é essa imagem que nós temos. Bueno, eu quisera solamente encerrar para dar a oportunidade a todos acá que a ciberseguridade não são carreiras técnicas tampouco. São carreiras em marketing, também em todo um tema de políticas de privacidade, de temas jurídicos que necessitamos também de ter. Então, já pensar que entrar em uma carreira no segmento da ciberseguridade é solamente para os que querem uma carreira técnica, não é isso. Hoje em dia, há muitíssima oportunidade, podemos falar mais sobre isso, de los diversos segmentos dentro de nossa indústria para abrir mais possibilidades a que mais profissionais que querem cambiar de profissão tenham acesso à ciberseguridade, que é uma beleza, é uma maravilha. A cada dia, hacemos coisas distintas do dia anterior e necessitamos de mais profissionais, necessitamos de pessoas motivadas para trabajar en la ciberseguridad. Muchas gracias, Leticia, y doy fe que siempre das testimonio de que es posible cambiar de una carrera a una completa nueva, y esa imagen de la capucha, ¿no? Que hablaba un poco el panel anterior, que hay que hacer de cuenta que las mujeres también son parte de la discusión y las personas diversas lo son, ¿no? Juanita, por favor, si quieres dar tus comentarios. Cristina, mil gracias. Primero un saludo muy especial y de verdad mil gracias por la invitación y a todas las personas que se están conectando. Me encantó lo que dijo Leticia de la capucha y lo retomo un segundo porque justamente hace unos años en el Ministerio TIC buscamos en Colombia cambiar esa imagen y lanzamos un programa que se llama el programa de las Hacker Girls, que fue apoyado además por la OEA con su Cyberwoman Challenge, y lo que cambiábamos era la imagen y poníamos era la capucha,
pero con un peinado típico de mujer con las colitas, justamente para tratar de pelear y de cambiar ese estereotipo y ese imaginario que tenemos siempre. Y estoy también de acuerdo en que cuando uno trabaja en temas de ciberseguridad, no son solamente temas técnicos, también tenemos temas jurídicos. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar en temas como poder dar cumplimiento al convenio de Budapest, por ejemplo, si estamos trabajando también en el desarrollo de estrategias nacionales, y también cada vez que estamos empezando a abordar los temas de ciberseguridad y compliance en una organización. Cada vez está creciendo en las organizaciones este perfil que entiende que la ciberseguridad no es solamente un tema técnico, es un tema transversal a toda la organización, y si queremos ser una organización además que cumpla con todo el ordenamiento jurídico, tiene que tener en cuenta también todos los temas de seguridad y privacidad de la información, habeas data, y tiene que usar también herramientas de ciberseguridad para darse cuenta de qué está pasando en su organización, y esta como una herramienta cada vez más importante. Entonces, el personaje de compliance también tiene que entender de estos temas, y esos son unos perfiles distintos. Cabe indicar también que cuando uno está hablando de temas ya técnicos como tal, también puede cambiar e ir haciendo un reskilling y un upskilling también de sus habilidades al interior de una organización. Y nos lo dice justamente el Cybersecurity Workforce Report que Leticia mencionaba hace un momento. Nos dice que normalmente las personas que trabajan en ciberseguridad hoy en día han venido a trabajar por lo menos en los temas técnicos unos 11 años en temas de TI, y pueden dar perfectamente el paso a especializarse en temas de ciberseguridad. Entonces, uno no tuvo que haber tomado este path desde el principio de su carrera técnica tampoco. Gracias a las certificaciones hay la posibilidad de ir cambiando un poco también de área de interés también cuando uno está trabajando en los temas más técnicos. Y yo también quisiera mencionar algo que es muy importante, y es ese perfil también cuando hablamos de estas habilidades blandas que tienen las personas que trabajan en los temas muy técnicos de ciberseguridad, y que hace que a veces no sea tan fácil dar la conversación entre los equipos de talento humano de una organización con lo que realmente necesita esa organización en cuanto a los perfiles. Nosotros tenemos las personas muy fuertes en temas de ciberseguridad, estos hackers que, vuelvo y digo, no son ciberdelincuentes. Hay que comenzar por también que la gente entienda que cuando hablamos de hackers son justamente los duros en este tema, las personas que más conocen de estos temas y que nos ayudan a mantener la confianza en Internet. Tienen un perfil también personal distinto. Son personas que muy seguramente cuando están trabajando en temas técnicos pueden seguir derecho, no dormir y trabajar a horas distintas de lo que se hace en algunas organizaciones. Tienen muchas veces esa habilidad de trabajar muy solos, pero al mismo tiempo saber trabajar en equipo de una manera distinta. El poder de la colaboración en temas de ciberseguridad es impresionante. El poder de la lealtad de estas personas, que además uno mira también duran en promedio casi 7 años en una organización, muy distinto a cuando uno lo compara con un perfil de un desarrollador que, si uno mira el LinkedIn Talent en este momento, más o menos en 5 meses cambia de trabajo o puede estar cambiando de organización. Una persona que trabaja en temas de ciberseguridad se queda mucho tiempo, tiene mucha paciencia, es prueba y error. Ese tipo de habilidades también las tenemos que empezar a encontrar, y eso nos permite también, si encontramos personas así en nuestros equipos técnicos, llevarlas a que trabajen en temas de ciberseguridad y ofrecerles como organización de pronto esa línea de trabajo, la posibilidad de hacer certificaciones si no han escogido esto como su carrera inicial. Yo me quedaría ahí para poderle dar paso a los demás. Gracias, Juanita, porque aparte creo que las 3 personas que han hablado hasta ahora están tocando una de las preguntas que habíamos conversado, que son estas competencias blandas, ¿no? ¿Cómo hacemos para construir esas competencias blandas? Y la importancia de los puentes para poder comunicar a los que son los duros, como dices tú, Juanita, con el resto del equipo dentro de una organización. Carlos, por favor, te quiero dar la oportunidad tú también. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. La verdad, primeramente me siento muy halagado por formar parte, ser el único masculino en este panel. Un saludo a todas las femeninas que se encuentran acá. Y yo creo que ya debemos
viendo este panorama, los esfuerzos han dado frutos para motivar a que cada día más las mujeres se interesen en el tema de ciberseguridad. Y bueno, esta foto creo que es muestra de ello. Para mí, yéndonos a la pregunta inicial, definitivamente sonaría feo si en algún momento nos preguntan, ¿tienen los egresados de hoy en día las competencias adecuadas para trabajar en el ambiente actual de ciberseguridad? Yo te diría no. ¿Por qué? Porque estamos produciendo personal puramente técnico. Todavía no hemos hecho esa transición de complementar con la formación de pensamiento crítico, pensamiento analítico, orientado a la gestión de riesgo, orientado a que lo que hacemos como profesionales técnicamente es transversal a toda la organización, y eso todavía debemos de fortalecerlo. Actualmente existen muy buenos programas, yo estoy seguro que en toda América Latina, aquí en República Dominicana también, donde a nivel técnico estamos produciendo esos muy buenos recursos, que de hecho nos hemos chocado con la realidad de que, como muy bien decía Bonita, tenemos profesionales que tienen ya más de 10, 11, 15 años trabajando en tecnología, y ha sido bastante fácil hacer la transición a ciberseguridad, pero ya habiendo trabajando en gestión de TI, han desarrollado esas habilidades de comunicación efectiva, cuando debemos comunicar a la alta dirección, de interactuar con los demás, y vamos a decir que aunque las capacidades técnicas no estén tan desarrolladas en ciberseguridad, tienen muy buena base de esos soft skills, y eso es lo más difícil de crear en este momento. Entonces tenemos del otro lado ese grupo de jóvenes ávidos de conocimiento, ávidos de experiencia, ávidos de pullar, de sentarse a hacer. Sin embargo, solo han tenido la experiencia técnica y no tienen ese complemento. Y tenemos ahora mismo dos extremos, ¿no? Tenemos una generación muy orientada a la parte de gestión y al análisis y al pensamiento crítico, y a otra parte técnica. Y debemos encontrar ese balance para que los nuevos profesionales puedan ir creciendo teniendo un balance con estas dos capacidades. Gracias, Carlos. Sí, creo que traes a colación un tema muy importante, ¿no? Porque tal vez la próxima pregunta que les quiero hacer, sobre todo a la señora ministra Carlos y a Juanita y a Leticia, cambiarle un poco el ángulo, y que tiene que ver con el sector público. O sea, nosotros sabemos que en nuestros países, en muchos, si no en todo el mundo, el sector público es como un gran elefante difícil de cambiar, difícil de mover, difícil de innovar muchas veces, o tal vez ese es el mito que existe, ¿no? Pero quisiera que pensemos adentro del sector público. ¿Cómo hacemos entonces para innovar, para reorientar a nuestros profesionales hacia la ciberseguridad, para brindarles esas capacidades? Y tal vez para Leticia la pregunta es la misma, pero tal vez desde el sector privado, desde el sector de los que prestan servicios a los gobiernos, ¿de qué manera podemos facilitar ese diálogo? Y si les parece, empezaría de nuevo por la señora ministra, después Juanita, Carlos y a ti, Leticia, al final. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros vemos definitivamente en el sector público, las personas que dirigen las instituciones deben estar completamente conscientes, aunque no sean especialistas en informática o abogados, ¿verdad? Que tengan claro, por un lado, las oportunidades que trae la ciberseguridad, ¿verdad? Hablando de manera preventiva, pero también las situaciones que hay que atender, y que obviamente la ciberseguridad se convierte en podríamos decir, en uno de los más importantes aspectos que tenemos que cuidar si queremos llevar adelante iniciativas como, por ejemplo, el gobierno electrónico, donde necesitamos crear un ambiente de confianza en las personas, en las empresas, ¿verdad? Usuarios, ciudadanos que van a aprovechar esos servicios. Entonces, desde ese punto de vista, hemos hecho un trabajo de ir, como diríamos, concientizando, ¿verdad? A los jerarcas sobre la importancia de esto, para que también den apoyo a sus equipos, ¿verdad? Y aquí también, como bien mencionaban ustedes, los equipos deben ser
a ver, en algunos casos interinstitucionales incluso, ¿verdad? En otros casos, y siempre además multidisciplinarios. Y también de las cosas que hemos intentado o que hemos tratado de sembrar, digámoslo así, en el imaginario de todas las personas que están dentro de esto, en la conciencia de estas personas, es que en realidad estamos pisando un campo donde se requiere no solamente ser multidisciplinario, sino también transdisciplinario. O sea, necesitamos construir, tomando conocimientos de diferentes disciplinas, construir conjuntamente, ¿verdad? Esquemas de acción, esquemas de normativa, cultura, también dentro de la organización y fuera de la organización. Entonces, entre las cosas que, ¿cómo hemos llevado esto adelante? Bueno, por un lado, en primer lugar, dejar claro que las personas que están en ciberseguridad en realidad son un tipo distinto de especialista, que no es el típico informático o el típico abogado o el típico etcétera, porque incluso también aquí hemos tenido que trabajar con las instituciones en el sentido de que se requiere también incluso a nivel de comunicación, ¿verdad? Personas que tengan cierta familiaridad con el tema y a lo interno y externo de la comunicación, a lo interno y externo de la institución, sepan también comunicar este tipo de situaciones y mantener un ambiente de tranquilidad. Es una situación que estamos manejando. O, ¿verdad? Cuando no ha sucedido nada, debemos recordar siempre la prevención, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y recuerde que el primer punto, cualquiera de nosotros puede ser el primer punto vulnerable de la institución si no tomamos nuestras medidas, ¿verdad? Entonces, también, incluso en ese sentido se requiere. Entonces, hemos llamado la atención en el sentido de que para las personas que están en los ambientes, digamos, más técnico-jurídicos especialmente, se requiere un perfil distinto de profesional y que este debe ser reconocido como tal en el servicio público. O sea, cuando yo busco un especialista en ciberseguridad, por ejemplo, sobre todo si lo busco desde el punto de vista de tecnologías de información, las típicas descripciones de puestos de personas de soporte técnico, de ingeniero, etcétera, no son necesariamente las que necesito, ¿verdad? Entonces, y que también dentro de esto se puede seguir y es necesario que las personas tengan la oportunidad de crecer y seguir una carrera a lo interno de las instituciones para fomentar la especialización y la experiencia, y también que estas personas experimentadas empiecen a transferir ese conocimiento a las que vienen después de ellos, ¿verdad? Entonces, ha sido un abordaje en ese sentido. Hemos promovido también, también para motivar la capacitación entre las personas funcionarias y también recordar a estas personas que la ciberseguridad requiere una colaboración entre el sector público y privado. Hay cosas que la institucionalidad por sí misma no podrá atender, requiere el apoyo del sector privado, ¿verdad? Y también que en ese sentido deben mantenerse muy abiertos los canales de comunicación, por supuesto, en el sentido de estar abiertos a la colaboración, estar abiertos a la reacción rápida para recibir ese apoyo, ese refuerzo que de repente se necesita, y que en realidad la ciberseguridad, al ser un tema nacional, todos de alguna manera estamos relacionados y trabajando en ello. Gracias. Juanita. Gracias, Cristina. Pues yo realmente creo que, y en el caso particular de Colombia, el sector público, sí de alguna manera fue quien lideró poner en la agenda los temas de ciberseguridad. Y lo digo, por ejemplo, y me voy un poco hace unos años en el primer estudio que hizo la OEA de cómo estaba Colombia en materia de ciberseguridad. Hacía una pregunta que a mí me llamaba mucho la atención y le preguntaba tanto a organizaciones públicas como privadas, pero pues llamo la atención acá a las empresas, si habían tenido algún incidente de ciberseguridad en los últimos 12 meses. Estamos hablando acá más o menos números del 2016 y decían en su momento en un 65% más o menos que no habían tenido ningún incidente de ciberseguridad en los últimos meses. Realmente lo que estaba pasando
era si lo comparábamos con, al preguntarle, bueno, y ustedes tienen personas que se encarguen de los temas de ciberseguridad en su organización, solamente un 35% de las empresas más o menos pequeñas, un poco más las empresas grandes y multinacionales llegaban como un 50%, decían tener el rol de una persona que estuviera a cargo de los temas de ciberseguridad. Entonces lo que estaba pasando era que realmente no nos dábamos cuenta que estábamos teniendo ataques cibernéticos, lo que es realmente preocupante. Entonces ahí teníamos una foto preocupante de empresas privadas que no estaban teniendo en cuenta realmente los temas de ciberseguridad. Obviamente esto ha mejorado muchísimo, pero si nosotros nos fijamos, para ese momento era obligatorio para las empresas para las entidades, perdón, del sector público, tener personas que estuvieran trabajando en los temas en su momento de seguridad de la información, porque el Ministerio TIC tenía todos los temas de arquitectura empresarial que eran de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas, y la figura, por lo menos inicialmente, del CIO que se pudiera sentar a planear la estrategia de la organización estando en la junta directiva, estando dependiendo del jefe de la entidad. Entonces, al principio realmente fue un tema que se promovió más desde el sector público. Colombia ya va para su tercera estrategia de ciberseguridad y de confianza, de generación de confianza digital, lo que hace que en muchos casos, como les digo, tanto nuestro CERT nacional como con la creación del CECIR de gobierno, se hubiera también dado ejemplo hacia el sector privado. Las mesas de infraestructuras críticas se lideraron siempre desde el sector público, los puestos de mando unificado, por ejemplo, para trabajar en la seguridad de las elecciones, se trabajaron en colaboración con el sector privado, pero siempre con un liderazgo muy importante del sector público. Evidentemente es difícil encontrar los perfiles que se necesitan para que se puedan contratar en el sector público. Este siempre es un reto, porque los perfiles son muy reglados, lo que yo les decía hace un momento, esa dicotomía que hay con las oficinas de recursos humanos en general, pues en el sector público sí que se siente, hay que cumplir unos perfiles muy específicos, y esa era una gran dificultad. Pero yo sí creo, al contrario, que por lo menos en Colombia, el tema de la ciberseguridad fue liderado en un principio por el sector público, y al contrario las empresas llegaron después a tratar de empatar. Que tenemos retos todavía, muchísimos, pero los ministerios de defensa y el Ministerio de Tecnologías de la Información han liderado además la capacitación de todos los funcionarios públicos. Por lo menos 3 cohortes de la maestría de ciberseguridad y ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra fueron solamente para funcionarios públicos. El Ministerio de Defensa mandó en su momento personas a capacitarse en Estonia. Se han abierto también convocatorias a partir de ahí también para meter al sector privado en estas convocatorias del Ministerio TIC. Así que yo creo que realmente ha habido un compromiso del sector público para por lo menos tratar de estar metido en este tema. Gracias, Juanita. ¿Y Carlos? Bueno, definitivamente, Juanita tiene mucha razón. Existen únicamente 2 tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que aún no saben que fueron atacadas. Pero al contrario, acá en República Dominicana se dio al revés. El sector privado lideró desde los inicios, vamos a decir, estas iniciativas de ciberseguridad. Sin embargo, muy rápidamente el sector público entendió la necesidad de poner carácter al tema de ciberseguridad. Desde el 2018 contamos con una estrategia nacional de ciberseguridad que, precisamente teniendo 4 pilares, los pilares 3 y 4 están relacionados con educación y cultura, y el último, el 4, con relaciones público-privadas, nacionales e internacionales. Y dentro de este plan de acción, de estos 2 últimos pilares, son los que tienen mayores actividades, tienen la línea de acción mucho más largas, y precisamente para promover, para fomentar la cultura de ciberseguridad, pero no únicamente en el sector público, sino de la mano con el sector privado. Estamos haciendo grandes esfuerzos
para incluir desde la educación básica los programas de ciberseguridad, tanto para niños, adolescentes, educadores, para todo el mando superior también, el mando ejecutivo. Y hemos realizado importantes esfuerzos para que esas autoridades de alto nivel tengan conciencia sobre los riesgos. No tanto así en el sector privado, donde ya vienen arrastrando una muy buena cultura, vamos a decir, de ciberseguridad, y de hecho tienen una ventaja importante sobre el sector público, y es que tienen mayor capacidad para retener esos buenos recursos que se están produciendo. Y es algo con lo que nosotros estamos lidiando en este momento, tratando de subir esa vara para poder mantener esos recursos. Hay otro reto importante. Sabemos que el sector público depende de una mano de obra contratada por los gobiernos de turno. Y cada periodo de gobierno, cada vez que cambia, muchas de esos recursos salen del Estado y van a trabajar al sector privado, que son los que terminan aprovechando precisamente esas capacidades. Y el Estado debe de iniciar nuevamente a capacitar, a fortalecer esas capacidades de nuevos recursos que se introducen a las instituciones. Pero los esfuerzos que hacemos van alineados precisamente a poder mantener, primero, a desarrollar ese perfil para separarlo, como muy bien hemos dicho aquí, del área de tecnología, ya que requiere competencias distintas. Estamos muy claros y hemos entendido a través del tiempo que el profesional de ciberseguridad necesita saber o tener conocimientos de todas las áreas de las tecnologías, de infraestructuras, de redes, de desarrollo de software, de inteligencia artificial. Al final termina siendo el profesional más completo porque necesita saber de todo un poco. Entonces, de cara a esa alineación nacional, hemos alcanzado diferentes sectores, igual que en muchas otras partes del mundo. Definitivamente el sector financiero es el más preparado en ese sentido, por el tipo de información, ¿verdad?, que necesita proteger. Pero hoy nosotros hemos alcanzado también esos niveles en defensa. Ya contamos, por ejemplo, con un CECIR sectorial también en el Ministerio de Defensa, con un CERT de defensa. Igual contamos ya hace un tiempo con un CERT en el sector financiero que igual reportan al CECIR nacional. Y desde esos equipos, que vamos a decir, aunque tengan un rol bastante operativo, se realizan importantes esfuerzos para fomentar en la academia, que en la academia se incluyan esos programas especializados de ciberseguridad, porque al final del día todos necesitamos los recursos y necesitamos de todos los sectores involucrados para poder generar esos recursos capacitados. Gracias. Sí, creo que es importante estos modelos de gobernanza cuando estamos hablando sobre upskilling y reskilling. Leticia, por favor, si quieres aportar desde tu perspectiva. Sí, Cristina, rapidito, en mi punto yo puedo contestar la pregunta de dos ángulos, ¿no? Porque yo creo que siempre se debe mirar eso como una alianza triangular. El sector gubernamental, el sector privado y el sector educacional, contando ahí también con las organizaciones sin fines lucrativos que también tienen una expertise para poder aprovechar las mejores prácticas de cada uno. El sector gubernamental, claro, por tener ahí el umbrella de poder tener un ataque así de muchas personas, ¿no? Porque es parte del gobierno. La iniciativa privada, el sector privado, por ya conocer las mejores prácticas, tener acceso a certificaciones y a cursos que es necesario para la educación de los tres pilares. Y el tercer pilar de la educación, fundaciones no gubernamentales. Y como ejemplo acá de las iniciativas, de un lado, como líder de ONCE, es toda la parte del sector de base de educacional cuando estamos hablando de escuelas. Recientemente cerramos una alianza también con el Ministerio TIC de Chile para poder hacer un programa de cibereducación con niños de la escuela primaria, que ahí no estás hablando de la profesión en sí, estás hablando de las amenazas de la internet para comenzar a tener una concientización
de los niños y que eso hace parte del acceso del gobierno. Pero todos nosotros trabajamos en iniciativas privadas, gran mayoría, por eso es que es una iniciativa triangular. Del punto de vista de asociación también entre el sector privado y el sector gubernamental, a través de mi rol en Cisco y sabiendo de toda la alianza que nosotros tenemos con gobiernos de distintos países por toda Latinoamérica, es poder aprovechar también las áreas de expertise que nosotros tenemos y sobre todo el acceso a la educación gratis a través de cursos como Cisco Networking Academy, que ahí nosotros promovemos con las alianzas de desarrollo con distintos países. Y aprovechando el tercer pilar de organizaciones, iniciativas como de la OEA, the Cyber Women Challenge, por varios países de Latinoamérica, donde se está promoviendo también como iniciativas más de acción, de ethical hacking a través de sus miembros. Esos son los tipos de iniciativas que es un gran ejemplo de cómo podemos hacer eso de manera triangular, porque tiene apoyo de gobiernos, tiene apoyo de la iniciativa privada a través de los sponsors que están dando el tipo de expertise para esos tipos de programas y tiene todo el apoyo del sector privado y educacional a través de organizaciones para promover ese tipo de programas. Entonces yo creo que el mensaje es, no miremos eso como programas en silos, que solamente el gobierno que tiene que hacer eso porque estamos acá con la ministra de Costa Rica, porque es Colombia que tiene que hacer, pero busquemos más alianzas entre el sector privado en el sector público, porque al fin del día todos nosotros nos vamos a beneficiar por comenzar ese trabajo de base desde las escuelas, haciendo toda esa educación de niños, hasta aprovechando las mejores prácticas que el sector privado puede proporcionar a los gobiernos. Muchas gracias, Leticia. Sí, creo que todos han abordado el tema de lo difícil que es esa gobernanza, ¿no? Y creo que en cierta manera, quiero también llegar a algunas de las preguntas que tenemos en el código aquí, porque Tere justamente preguntaba sobre esta problemática del sector público que ve el invertir en ciberseguridad como un gasto y no como realmente una inversión que va a rendir sus frutos, ¿no? Y creo que quisiera también sus reacciones a este comentario que de cierta manera lo hemos abordado ya, pero hay una pregunta que habla sobre este eterno dilema de cómo formamos a los personales en ciberseguridad de manera que puedan hablar con el C-suite, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el CISO transmita a la institución la importancia de la ciberseguridad? Y yo sé, Carlos, que en previas conversaciones tú y yo hemos conversado sobre esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para convencer de cierta manera a las otras personas de que la ciberseguridad es importante? Así que quisiera llegar a esas dos preguntas, comentarios que tenemos en el Q&A, y no sé, tal vez empezar por ti, Carlos, esta vez, y la ministra, Leticia y Juanita. Sí, definitivamente ha sido uno de los mayores retos poder transmitir esto a la alta dirección. Y yo diría que el problema, vamos a decir así, ha sido de doble vía. Primero, porque tenemos un alto director, una alta posición ejecutiva, que no necesariamente, probablemente entienda sobre riesgos. Y por eso hablaba al inicio sobre la importancia a los profesionales de ciberseguridad enseñarles, formarlos en la gestión de riesgos. Pero no solamente para que lo tengan en cuenta, sino para que también aprendan a hablar en términos de riesgos, porque al final ciberseguridad se trata de tratar riesgos. Y estoy seguro que no importa que sea el presidente de una organización, el director de una universidad o el presidente de la República, siempre van a entender cuando le hablemos en términos de riesgos. Entonces, primero debemos de crear ese enlace de esta persona que trabaja en ciberseguridad, que ya probablemente estemos logrando formarla con esos soft skills y con esas herramientas de comunicación efectiva, pero igual por parte del alto ejecutivo debemos de crear esa cultura para que se involucre ese personal de ciberseguridad en todos los procesos de la organización. De cara, y nosotros lo que tal vez ocupamos direcciones altas o posiciones de dirección en las instituciones,
acostumbramos por naturaleza a entender que el área de TI, el área de seguridad, por ser técnica, están en un cuarto en el data center y solamente se contactan al momento de que ocurre un problema. Sin embargo, debemos de ir creando la cultura de involucrarlos en todos los procesos de la organización. Y a medida que vayamos haciendo eso, esa comunicación va a ser más fluida entre la parte técnica, esa parte de gestión de riesgo y la alta dirección. Y estoy seguro que va a haber un momento donde nos podamos sentar los técnicos con los altos ejecutivos y nos vamos a sentar en una mesa y ninguno de los dos va a decir, no entiendo el idioma en el que me estás hablando. Entonces ahí debemos llegar. Aquí, como ejemplo, en República Dominicana, hemos realizado igual distintos seminarios, tanto orientados a la parte técnica como también a la parte ejecutiva. Debemos empezar a hacerles conciencia sobre los riesgos en el idioma que conocen. Algunos conocen el idioma del dinero, de perder dinero, otro de reputación, de poder proteger la reputación de sus organizaciones, pero debemos de encontrar ese lenguaje en común. Y a través de esos distintos seminarios que estamos organizando, estamos hablándoles de riesgos, estamos hablándoles de esas amenazas cibernéticas en el idioma que conocen, no tanto así técnico. Y yo creo que eso ha sido el mejor de los resultados. Hoy en día, así como le hacemos, tenemos ataques cibernéticos a organizaciones industriales, probablemente que ofrezcan servicios esenciales para el país y algunos acá no entiendan, probablemente porque su organización no es de ese nivel y pueden entender, eso no me pasará a mí. Mi empresa no se dedica a ese tipo de operación tan crítica. Sin embargo, cuando tú conectas eso con el que a un ejecutivo le hackearon su cuenta de WhatsApp, y lo que puede ocurrir a través de eso, yo estoy seguro que lo van a entender y hoy en día lo están entendiendo. Igual, riesgos similares, impactos distintos, pero igual el mensaje llega. Entonces, yo creo que esa es una muy buena estrategia de separar ambos grupos y tener esa comunicación con un lenguaje que pueda llegar. Muchas gracias. Es importante hablar en el mismo nivel, ¿no? Y llegar con el mensaje como tiene que ser. Ministra, por favor. Gracias, sí, totalmente de acuerdo con lo que expone Carlos. En realidad aquí hay que verlo desde varias ópticas. A las personas que están desde la sociedad civil, que ellos comprendan, ¿verdad? También que la ciberseguridad es asunto de ellos. Desde el cuidado de sus niños y niñas, ¿verdad? Hasta el cuidado de sus finanzas, cuando acceden a servicios con el gobierno, cuando acceden a servicios con las empresas. O sea, la única manera de no tener un riesgo de ciberseguridad es tener el dinero debajo del colchón y no en el banco, no tener celular, no tener computadora y perderse toda la vida digital. Esa es la única manera, la verdad. Entonces, hay que ir visibilizando todas estas cosas y así como estaba mencionando Carlos, hablarles a cada uno en su lenguaje. Sabemos efectivamente que a veces es difícil como convencer, ¿verdad? De la necesidad, pero también podemos decir, a ver, un riesgo materializado de ciberseguridad, ¿cuánto puede representar al detener todos los procesos de una organización, por ejemplo? ¿Cuánto puede costar en clientela que pierdo si resulta que sucede una cosa de estas y las personas empiezan a desconfiar de mi organización, ya sea privada o pública? Por otro lado, también, ¿qué riesgos técnicos tengo? ¿Qué otros procesos pongo en riesgo con un tema que cuando se materializa un riesgo de ciberseguridad? O, por ejemplo, ¿en qué riesgo legal estoy? Porque puede ser que, a ver, puede ser que se materialicen todos a la vez. Imaginemos el caso, por ejemplo, de un banco o cualquiera que tenga servicios. Se exponen datos, se pierden recursos de los clientes, vienen las demandas, viene la falta de confianza en el banco, viene todo. O sea, realmente una cosa de estas puede ser ruinosa, ¿verdad? Y catastrófica para un gobierno o para una empresa. Entonces, no se trata, a ver, de ser pesimistas, precisamente, es decir,
para evitar que suceda todo eso, es que estamos haciendo eso. Claro, para evitar el problema. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, para nosotros es de gran ayuda los enlaces de ciberseguridad, por ejemplo, en el sector público que hemos logrado agrupar más de 600 personas en diferentes instituciones que nos ayudan a atender estos riesgos. Son las personas de comunicación inmediata, pero también, vamos a ver, son personas de referencia, ¿verdad? Porque pueden ayudarnos también a hacer entender toda esta situación en sus diferentes instituciones. Y una cosa que me pareció muy interesante, que vi en Estonia, que es una cosa que, por cierto, me gustaría aplicar en Costa Rica, nos hablaron bueno, había una organización que tenía digamos, podríamos decir un banco de pruebas, ¿verdad? Con el cual se corrían las pruebas a los usuarios, ya sea a lo interno, por ejemplo, de la organización, y entonces mostraba cuáles eran, le hacía ver a las personas cuáles eran sus conductas de riesgo desde el punto de vista de ciberseguridad, cuáles eran sus puntos débiles. Claro, entonces cuando usted dice, a ver, yo pude haber causado todo esto, lo pone a uno a pensar por la responsabilidad que uno tiene que asumir, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que también, incluso si se las aplicáramos, yo quisiera saber si se las aplicáramos a muchos de las personas en puestos directivos, en qué tanto riesgo ponen ellos sin saberlo su organización, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de cosas que de alguna manera nos llevan como un efecto de shock, ¿verdad? Pero para aprender ahora que no ha pasado nada. Y evitar que la necesidad de esa recapacitación y de esa educación continua, ¿no? Excelente ejemplo. Leticia. Y efectivamente ese tema de la educación acá, justo en Cisco, de tiempos en tiempos, nosotros recibimos correos de phishing, que es parte de todo un proceso educacional para ver, nosotros que estamos en ciberseguridad, claro, en el equipo, sabemos identificar, pero en una empresa con 75,000 personas, no son todos que tienen exactamente, no pueden saber exactamente identificar. Entonces, tenemos programas así de educación y es eso que yo siempre también sugiero a nuestros socios de negocios y clientes, de hacerem periodicamente programas de educación, porque eso se puede ir desde un CEO hasta cualquier persona, la recepcionista de la oficina, de abrir un correo que tenga malware, que tenga phishing y en pocos minutos poner todos los datos de la empresa ahí vulnerables, ¿no? Yo siempre hablo que los ciberataques son un desastre en términos de relaciones públicas para cualquier gobierno y cualquier empresa, ¿no? Porque nadie quiere estar en las noticias siendo anunciados que fueron víctimas de un ransomware, de un ataque cibernético. Y es lo que se pasa mucho, ¿no? Entonces, tenemos que democratizar y hacer esa conciencia de poder compartir con todos de que ciberseguridad es también parte del negocio, porque nadie va a querer estar en las noticias como víctima de un ransomware. Solamente como un punto curioso, ¿no? Hace algunos años, antes de la pandemia, yo tuve una reunión de todo mi equipo de Latinoamérica y hicimos un trabajo de un team building en un banco de alimentos. Y bueno, estuvimos allá haciendo todo el trabajo con los niños, empaquetizando todos los alimentos y todo. Y el dueño, el CEO de la organización non-profit, cuando mencionamos que trabajamos en ciberseguridad, nos mencionó, nosotros fuimos atacados, fuimos vítimas de un ataque de ransomware hace 2 meses. E nós outros que somos uma organização non-profit, que não temos nada, que solamente estão sacando plata de los niños que vamos a alimentar, fuimos atacados. Como nos podem ajudar? Mira, esse é um exemplo específico de que não são solamente as grandes empresas, é um banco de alimentos também. E o mensagem não é se vão a ser atacados, é quando vão a ser atacados. Então, eu creio que todas as empresas, qualquer tamanho, organizações sem fins lucrativos, têm que ter bastante consciência disso. Gracias, Leticia. Juanita, antes que aparezca Randy y nos corte la... Cristina, mil gracias. Pues yo no tengo mucho más que decir porque realmente lo han tocado todos mis compañeros
panel. Yo creo que eso fue algo de lo bueno que nos quedó de esta pandemia, del trabajo en casa, de cómo se amplió esta superficie de exposición y las empresas entendieron que era una cuestión de supervivencia empezar a trabajar en estos temas. Hoy en día no hay, sin perjuicio del sector en el que esté una empresa, ya todas las empresas son digitales. Y las que no lo habían entendido tuvieron que dar ese salto, digamos, a las malas, y si queremos ser una organización que genere confianza en nuestros usuarios, en nuestros clientes, tenemos que hacer un esfuerzo por trabajar en los temas de ciberseguridad. Aquellas empresas que creyeron, por ejemplo, que para seguir en el mercado tenían que hacer era solamente una estrategia de marketing para meterse en comercio electrónico, lo hicieron mal. Seguramente tuvieron expuestos los datos de sus clientes, seguramente no lograron generar confianza en los clientes. Y si no lo ven por un tema de perder plata porque están perdiendo clientes, los van a multar y van a tener entonces un riesgo si están exponiendo la información. Por ejemplo, en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad en temas de datos, de habeas data, pues es de las que más ha puesto, de las entidades que más multas ha puesto, y multas muy importantes. Entonces acá entramos en el mundo también del compliance. Y lo que contaban del phishing le ha llegado a todo el mundo. Las empresas que hacen sus auditorías, que son juiciosas con el área de seguridad de la información, así no las vean mucho, hacen ese tipo de ejercicios, caen todos. Y normalmente siempre entre más arriba en la organización son los que hacen clic más fácil y sin mirar nada en un correo que uno diría después, no, pero yo cómo iba a abrir eso, por Dios, si eso era súper obvio que no era un correo de tal u otra organización. Siempre usamos la de la autoridad de impuestos, con esa cae todo el mundo. Siempre usamos la misma para ese tipo de ejercicios y vuelven y caen nuevamente. Entonces yo creo que eso sirve muchísimo. Cada vez estamos viendo más empresas que están contratando auditorías que permiten hacer también ventanas de hacking ético para ver cómo está la organización, y acá eso también empieza a generar una mejor apropiación del tema en la alta dirección. Muchas gracias, Juanita. Creo que nos hemos quedado sin tiempo porque veo que Randy ya ha aparecido en pantalla, lamentablemente, pero quiero un poco tratar de resumir porque nos hemos quedado honestamente sin tiempo. Habría muchísimo más para discutir, pero creo que ha sido claro en el mensaje de todos ustedes la importancia del compromiso por la ciberseguridad, tanto en el sector privado, el sector público, como en la sociedad civil, y esa necesidad de los 3 pilares, como decía Leticia, y la importancia de dentro de nuestras propias organizaciones de continuamente preparar y ayudar a aquellos que tal vez no tienen todas las competencias a seguir preparándose y avanzar en ese camino de la ciberseguridad, que como bien dijo la ministra al inicio, somos todos en la ciberseguridad, todos responsables de ella. Así que quisiera, en nombre del Gordon Institute, de la OEA y de NIST, agradecer a la ministra de Costa Rica, a Paola. Muchísimas gracias por acompañarlos. Carlos desde República Dominicana, Juanita y Leticia, muchísimas gracias también a todos los que han participado y a los que nos han seguido acompañando en esta tarde. Randy, back to you. Thank you, Doctora, and thank you to all of our speakers throughout the day. We had a very robust and substantive day of presentations and discussion. And I know the FIU, OES, and NICE teams will be putting together a one-pager really highlighting the key takeaways from each of the respective panels to be able to share that within the community. Further, I really want to remind you all that all the recordings from today's sessions will be made available on our YouTube page. You'll be getting email communication regarding that. So we encourage you to check it out, share that within your network. If there's someone that you know that would benefit from hearing it, please share within your respective communities. We certainly look forward to hosting the conference next year, but I do want to encourage you to visit niceconference.org for any upcoming information regarding the 2021 NICE Symposium that's on November 16th, or next year's NICE Conference and Expo. And obviously, we'll be giving further information about year 2 of Reset. And if there's any topics that you want to present at next year's conference or at a NICE conference, I do encourage you to go to www.niceconference.org and submit a proposal. Before we conclude, I definitely want to acknowledge my team. I genuinely do have the best team in the world.
So a big shout out to the folks that made this possible behind the scenes: Paula Echevarria, Catherine Degan, Barbara Perez Furones, certainly Jocelyn West in the back end on the IT front. Our partners at OAS, I recall Carrie Ann Barrett approaching me over a year ago and saying, this would be a really, really great idea. We certainly made the vision into a reality. Gabby and Valentina for their efforts. And last, of course, but not least, the NICE team for supporting this effort, especially Susana Barraza and Danielle Santos. So thank you again. We look forward to this next session next year. And thank you for your time, and stay safe.